deseen bautizarse, va a haber un bautismo el domingo 13 de diciembre, dentro de 3 domingos, y entonces queremos que todos aquellos que deseen bautizarse, por favor, esa información está en la página 6, pero el formulario está en la página final, en la página 15, así que por favor llene ese formulario y entrégueselo a alguno de los pastores que está aquí en la iglesia. Está el pastor Jorge Saraví, el pastor Carlos Lovero, está el pastor Diego Asteita. Por favor, entréguennos, y por supuesto a mí también, entréguennos ese formulario para que podamos coordinar los detalles para el bautismo. De la misma manera, le pedimos esto a todos aquellos que viniendo de otra iglesia, me metí en un lío, proviniendo de otra iglesia, quieren ser miembros de nuestra congregación. Así que también llénenlo y necesitamos pasar por el proceso habitual para que todos podamos estar como miembros plenos de la congregación. Vamos al mensaje de la palabra de Dios. En esta noche quiero hablar sobre un libro en la Biblia tremendamente interesante, para mí apasionante, y es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que se parece más a un tango de Discépolo que a algún otro libro de la Biblia. Es un libro que ha preocupado mucho a los estudiosos, algunos de los cuales se preguntan cómo puede ser que un libro así esté en la Biblia. Porque el escritor se hace muchas preguntas muy profundas que todos nos hacemos. ¿Tiene algún sentido la vida? ¿Vale la pena el esfuerzo que hacemos para vivir? ¿Para qué molestarse si toda la vida es, en definitiva, y él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad? La palabra vanidad se repite 30 veces en los 12 capítulos de este libro, pero está mencionada en todo el escrito. De acuerdo a este libro, la existencia humana es cualquier cosa menos algo agradable. No solamente en términos individuales es pesada e inútil, sino en términos sociales es también desanimante. Cuando miramos la sociedad vemos la injusticia reinante, el abuso y la opresión. La verdad que encontramos muy pocas razones para pensar que esto va a mejorar en los próximos días. Eclesiastés es el título del libro, pero más que describir al libro, describe a quien escribió el libro, al autor. Porque la palabra Eclesiastés es una palabra griega que significa expositor o predicador. Realmente no conocemos el autor, aunque muchos piensan que fue Salomón. Algunos otros piensan que fue una persona judía que vivió mucho después de Salomón, 200 años antes del Señor Jesús. Mire cómo empieza este libro. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Así comienza el libro. La palabra que se menciona como vanidad significa transitoriedad o algo efímero. La idea de algo corto en el tiempo, algo que pasa muy rápido. Así que podríamos leer el primer versículo y decir, transitorio, efímero, todo es transitorio, todo es efímero. Se escapa como el agua entre las manos. Claro que
Cuando afirmamos esto, la pregunta que surge es, si todo es efímero, ¿hay algo que es real? ¿Algo que solo existe un instante puede ser real? ¿Hay algo que tenga sentido o todo es simplemente un vacío, la nada? Algunos piensan que este libro es para desalentar a los lectores. Piensan que el libro promueve el desaliento. Yo creo que no es así. Este libro es una profunda crítica al humanismo secular, una crítica de la religión secular. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es la religión predominante en esta época en todo el mundo. El humanismo ha hecho al hombre el centro de todas las cosas. En los primeros capítulos de la Biblia dice que Dios dijo, o los miembros de la Trinidad se dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El humanismo hace lo inverso, hace a Dios a la imagen y semejanza del hombre. El hombre es el centro de todas las cosas. Y cuando decimos humanismo estamos hablando de una religión que tiene templos, una religión que tiene sacerdotes y clérigos, una religión que tiene su música. Todo lo que exalte al hombre es humanismo y secular, porque se separa totalmente de Dios. No se tiene que mencionar a Dios. Nada de Dios debe ser mencionado. En Canadá han prohibido decir Feliz Navidad, porque dice eso es religioso. Ahora hay que decir Felices Fiestas. Creo que lo dije aquí estoy en el programa todas las noches y predigo aquí, no me acuerdo dónde lo dije, pero que el Estado de Estados Unidos, que le tocaba hacer el árbol de Navidad en el Congreso, le dieron orden, hacer el árbol, porque no tenga ningún símbolo religioso. Hay que sacar a Dios, eso es secularismo. Y el autor de este libro, escrito hace casi 3000 años, se pone en el lugar del hombre alejado de Dios. Y habla desde esa perspectiva, con el propósito de hacerse creíble a sus lectores. El autor quiere que aquellos que lo lean vean que él se ha metido en la misma esencia de esta religión humanista y secular. Pero al mismo tiempo, en medio de muchas cosas oscuras y tristes que nos dice el libro, uno puede ver algunos rayos de la luz de Dios que se entremezclan mostrándonos lo que siente en realidad el autor. Él lo que está diciendo que la vida sin Dios es una vida oscura, desierta, efímera y sin sentido. Él sabe que la vida no es así, la verdadera vida que Dios nos dio no tiene ese fin ni ese propósito, porque lo que le da sentido a la vida es establecer una correcta relación con Dios. Ahora déjenme decirle que él no hace estas reflexiones como resultado de vivir en la escasez, o en la enfermedad, o en la persecución. Al contrario, el autor del libro tiene un buen vivir en lo económico, y goza de poder y goza de salud. Igual que hoy, la moderna filosofía existencialista de la angustia se origina en las mejores ciudades del mundo. Jean-Paul Sartre escribió La náusea sentado en un cafecito en París. Una de las ciudades más hermosas del mundo es San Francisco, es una de las ciudades que tiene el mayor índice de suicidio. Un autor, Walker Percy, dice
que la desesperación surge más en un contexto de riqueza que de pobreza. El existencialismo no nace en los campos de concentración de Auschwitz o de Siberia, sino en los cafés de París, Copenhague o en los palacios de Beverly Hills. Y lo mismo en este libro. Para que no nos queden dudas, párrafo tras párrafo nos muestra que todos los caminos llevan a un final sin sentido, a un vacío. ¿Para qué? ¿Para qué vivir? Pero nosotros sabemos que todos esos caminos llevan a ese final, pero hay un camino diferente que lleva a la vida, dice el texto de Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que la vida cristiana en un mundo como el que nos toca hoy vivir no es fácil. Cuando éramos niños, había un cuadro en las casas. A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? El cuadro del camino angosto y el camino ancho. ¿Cuántos se acuerdan? Levanten la mano. Toda esta gente son gerontes, jurásicos. ¿Vos lo tenés, Oscar? Mira vos. Y ahí se veía el camino ancho con las luces, los bares y todas las cuestiones de fiesta, porque terminaba, un dibujo muy preciso, terminaba en la muerte. Se veía el camino angosto, el camino de la contracultura, el camino de honrar y servir a Dios, como le hemos dicho que lo vamos a hacer cuando cantamos este último coro que lleva a la vida. Así que este libro nos muestra algunas razones por las que los hombres sin Dios sienten que la vida tiene poco sentido. Miremos algunas. La primera de ellas es la rutina interminable de la vida. El versículo 4 dice: generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Es decir, lo que está diciendo aquí de una manera un poco poética es que la vida es una constante rutina, repetición, una noria, las ruedas de un molino que dan vuelta y nunca salen del mismo lugar, que tenemos que vivir esa vida para poder sobrevivir. Y el pasaje más conocido de este libro comienza con Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Cuántos nos gusta este pasaje? Maravilloso, tiempo de nacer y tiempo de morir, y así sigue. Suena romántico, suena especial, lo usamos para mandar cartas y para hacer coros, pero miren cómo termina, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Nadie menciona esta pregunta cuando manda textos del capítulo 3. ¿Qué sentido tiene preocuparme si al final estoy enganchado en una calecita, en una noria que da vuelta, de la cual nadie puede, o por lo menos yo no puedo salir? Y mucha gente se siente así, al no tener expectativas espirituales, al no tener el sentido de trascendencia, ve que la vida es simplemente el dar vueltas alrededor de un mismo lugar sin sentido. Y esto es lo que siente el autor. Y esto es lo que siente mucha gente hoy. Alberto Cortés escribió esa famosa canción Como de costumbre. Se levantó a las 8, como de costumbre, se lavó los dientes y así sigue la canción. Una costumbre, una rutina. Y cuenta todo lo que pasa la semana y termina el domingo, van al merendero. Me gustó esa frase. Fueron al merendero y volvieron y se agarraron. Lo que le pasa a todos los que vienen por las autopistas. Se trabó la ciudad porque todos volvían de lo mismo. Llegó a la casa y empieza el lunes. Se levantó a las 8, como de costumbre. Se lavó los dientes, como de costumbre. Una rutina.
¿Es así tu vida? En segundo lugar, otra razón para no encontrarle sentido a la vida es descubrir que la sabiduría humana no produce ningún fruto. Si escribió Salomón esto, nosotros tenemos que entender que él fue la persona mencionada como más sabia en toda la historia de la creación. El hombre secular sin Dios cree que el estudio, lo intelectual, le puede dar algún tipo de felicidad, contentamiento y sentido. Pero miren lo que dice el autor, el predicador, capítulo 2. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz de las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Por lo menos él se consideraba sabio. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también todo esto era vanidad. Está un poco depresivo el hombre, ¿no? Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. El autor busca, o el hombre secular busca en la filosofía y en el conocimiento algún sentido a la vida. Por supuesto que no hay nada malo en la filosofía y en el conocimiento. Dios nos hizo seres racionales y debemos amarlo con toda nuestra mente. Pero no es el conocimiento humano el que puede traer contentamiento a nuestro corazón. Miren lo que dice el hombre secular. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Versículo 18. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Por supuesto que no estamos denigrando el estudio, no alguno vaya a dar examen este fin de año y le diga al profesor, mire profesor, me enseñaron en la iglesia que no tengo que saber mucho porque voy a sufrir mucho, no. Deploramos la mediocridad intelectual, la pereza al estudiar es pecado, pero también debemos señalar que una relación íntima y personal con Dios no pasa por el conocimiento mental, que los estudios y los títulos no garantizan nada con respecto a ser sabios o no. En tercer lugar, otra cosa que le produce desaliento es el tema de la búsqueda de placer, que no hay nada malo con el placer y todos evitamos el dolor. Sin embargo, el más noble de los placeres, el más sofisticado de los placeres, no puede satisfacer la necesidad del corazón humano. La persona que más placer puede llegar a tener no está más cerca de Dios que alguien que no sabe leer, que tiene mal gusto, mal carácter. Nada de eso produce paz interior. Hoy hablando de esto, vino una persona nueva, acompañada, gracias a Dios, y le digo a uno de los volantes esto, digo, lléveselo. Me mira y me dice, no sé leer. Volviendo al tema del placer, la gente cree que va a encontrar algún tipo de satisfacción autogratificándose. Esto es lo que dice la publicidad. Esto es lo que estamos viendo todo el tiempo en los medios de comunicación. Antes era tener un auto bueno, pero ahora
se ha democratizado un poco más el placer. Más barato, ahora hay que tener un buen celular. El celular marca tu estatus y hay que sacarlo en el momento oportuno y ponerlo sobre la mesa para que todos vean. Hay celulares que sacan fotos, filman, se escucha música, radio, se puede conectar con internet y hasta también se puede hablar por teléfono. La gente cree que porque tiene un aparato mejor va a ser más feliz. ¿Sabe cuánto te dura esa felicidad? 5 segundos. Te das cuenta que no cambió tu vida con un aparato mejor. Y digo el celular, como podría decir cualquier otra cosa, que la sociedad dice si la tenés vas a ser feliz. No es verdad. No es verdad. No te creas esa mentira. Otra razón por la que el desaliento llega a los hombres es por los malos gobiernos y la injusticia. ¿Puedo hablar de esto? El autor llora cuando ve la injusticia que se comete con los más débiles, con los oprimidos. Mira lo que dice el capítulo 4. Entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y aquí vi las lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Yo no sé cómo hizo, habrá ido al cementerio, se habrá puesto delante de la placa y dice, acá murió José Martínez. Te felicito. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. Y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. Déjenme decirle que este escritor, por lo que podemos leer en todo el libro, es alguien muy cercano al gobierno, es alguien muy cercano al rey. Es más, el autor dice ser hijo de David. Sin embargo, él puede ver dentro del mismo palacio corrupción y mentira. Y nosotros la podemos ver cada momento en nuestra vida. La violencia nos ha alcanzado. Hoy sobrevivir en esta ciudad ya es una gran aventura. En Eclesiastés 8:9 dice, hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. El hombre tomando dominio, tomando autoridad, abusando del otro. Lo que estamos viviendo. Aunque también señala que puede haber gobiernos rectos y que se preocupen por la gente, él señala que donde hay política nada se puede dar como seguro. La Iglesia Evangélica en este momento, quiero decirles, los pastores, estamos muy molestos con la declaración de Mauricio Macri acerca de convalidar la decisión del juez sobre el matrimonio homosexual. Ya hemos tenido conversaciones con sus allegados telefónicas y se lo vamos a decir con todas las letras. La respuesta que dio dice, no, pero ustedes saben que él no piensa así. Peor. En algún momento un país se puede encontrar en manos de políticos necios, corruptos y codiciosos. Eclesiastés 10 dice, me he dado cuenta de un error que se comete en este mundo y que tiene su origen en los propios gobernantes, que al necio se le da un alto cargo, mientras que la gente que vale ocupa puestos humildes. ¿Le suena conocido? La próxima razón para el desaliento son las desgracias, los contratiempos de la vida, del
de los cuales no nos podemos escapar. Toda nuestra vida está expuesta a infortunios y accidentes. Miren lo que dice capítulo 9, versículo 11 y 12. En este mundo he visto algo más, que no son los veloces los que ganan la carrera, ni los valientes los que ganan la batalla, que no siempre los sabios tienen pan, ni los inteligentes son ricos, ni los instruidos son bien recibidos. Todos ellos dependen de un momento de suerte. Por otra parte, nunca sabe nadie cuándo le llegará su hora. Así como los peces quedan atrapados en la red y las aves en la trampa, así también el hombre, cuando menos lo espera, se ve atrapado en un mal momento. ¿Cuántos han vivido eso alguna vez? Todo estaba bien, pero en un momento la cosa cambió. ¿No es cierto, Diego? Todo funcionaba bien, hasta que a alguien le gustó mucho el Peugeot de ese tuyo y se lo llevó a la casa. Y que la vida no puede ser domesticada. Nunca vamos a vivir una vida libre de riesgos. Me acuerdo de alguien que se fue a vivir al sur, a las montañas, porque estaba cansado de Buenos Aires. Al poco tiempo lo vi enyesado y le digo, ¿qué te pasó? Me caí en una montaña. Es que es imposible, no hay un lugar seguro, solamente el cielo es un lugar seguro. Hay cosas que no podemos prever. Hay una frase que es así, que dice así: lo único previsible es que vamos a vivir momentos imprevisibles. Así que todos vamos a tener esa realidad. Y eso nos angustia. Hay gente que vive angustiada. ¿Qué va a pasar? ¿Y si salgo a la calle y me atropella un auto? ¿Y si me quedo en mi casa y se me cae el techo? Bueno, ¿qué hace? Ponete debajo de la puerta, ni en la calle, ni afuera, ni adentro. Es decir, hay gente que vive así. Usted habla con personas que están todo el tiempo anunciando catástrofes, terremotos, desastres. Y si no tiene otra cosa a quien recurrir, eso le produce una tremenda angustia. Y por último, otra razón para el desaliento es la realidad de la muerte. La vida tiene momentos hermosos, damos gracias a Dios por ello. Pero cada día nos preocupamos por alejarnos lo más posible de la muerte. El postrer enemigo, dice el apóstol Pablo, es la muerte. La muerte es enemigo nuestro. Y por eso vamos a todos los médicos que sea necesario. Queremos espantar la muerte, aunque sabemos que el 100% de las personas se va a morir. Nos vamos a morir. Y el autor, frente a esta realidad, ¿para qué preocuparnos si al final todos vamos a terminar en el mismo lugar? Miren cómo lo dice, capítulo 5, 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Le preguntaron a una persona muy rica, o a los familiares de una persona muy rica que había muerto, dice, ¿cuánto dejó? Todo. Y déjenme decirle que en esta sociedad no se habla de muerte. Yo se los dije alguna vez. Un día hicimos un programa de Radio Mitre, domingo a la mañana, y hablamos de la realidad de la muerte. Cuando terminó vino el operador Cutufós, que está en Radio Continental a la tarde, y nos dice, no se habla de la muerte. ¿Por qué? ¿No hay? La muerte es una realidad, especialmente para el que no tiene a Dios. Mientras vive, mientras tiene salud, se siente gran cosa, se siente autosuficiente, puede manejar su vida, pero frente a la muerte empiezan todos a recordar a Dios. Ahora todo el mundo está orando por la salud de Sandro, que debemos hacerlo.
es una criatura de Dios, y hay estampitas, y los mismos medios que denigran cualquier concepto de fe, hay que rezar, hay que orar. Frente a la muerte, hermano, la sabiduría del hombre, el poder del hombre, la capacidad del hombre, se hace nada. Y es lo que dice el autor. Así que toda esta lista de razones suenan muy negativas, pesimistas. Es la vida un desierto, un páramo árido que tenemos que transitar. Esto es la vida. ¿No hay algo que pueda hacer que esta vida tenga algún otro sentido? Se pregunta. Aún el mismo libro, antes de entrar en la respuesta teológica, sugiere algunas cosas prácticas para hacer, algunas acciones para mitigar tanta negatividad. En primer lugar, aprender a disfrutar las cosas simples de la vida. El gozar de las cosas que Dios nos da endulza nuestra vida. Aprender a disfrutar de la vida. Parar de preocuparnos si va a llover o no mañana o dentro de un rato, cuánto va a valer el dólar y cómo va a ser mi salud pasado mañana. Pará un poquito, disfrutá lo que el Señor te ha dado. Él dice una buena comida y una buena bebida en su medida, como dijo el general, y armoniosamente. Disfrutar. Incluso dice el matrimonio, créanmelo, dice Eclesiastés, que el matrimonio mitiga lo malo de la vida. Son cosas simples que tenemos que aprender a disfrutar. Porque son cosas que Dios nos ha dado. Y muchas veces por la quimera de querer esa cosa grande, ese auto moderno, ese estilo de vida incansable, me pierdo de disfrutar las cosas sencillas de la nueva vida. Lo mejor que puede hacer el hombre, dice, es comer y beber y disfrutar del fruto de su trabajo, pues he encontrado que esto viene de Dios. Porque, escuche bien, ¿quién puede comer y gozar si no es por Él? ¿Saben cuando uno tiene un corazón agradecido y cualquier cosa que hace, la comida, la bebida, le produce gratitud? Si lo puede hacer con acción de gracias, eso produce felicidad a su vida. Es muy interesante expandir esta idea y decir, cualquier cosa que yo puedo hacer dándole gracias a Dios, Dios me la permite. Cualquier cosa que yo no puedo hacer en el nombre de Dios y dándole gracias a Dios, no me la permite. Y no es muy difícil. Te pones a mirar páginas de internet de pornografía, podés decir, Señor, te doy gracias por este momento. Lo hago en tu nombre. Podés decir eso, no, naturalmente el Espíritu Santo te va a decir, ni lo menciones. Podés ir a algún lugar y estar allí en ese lugar mundano y decir, gracias Señor, es parte de tu bendición a mi vida. Podés decir eso. El Espíritu Santo te va a decir, no lo digas, no quiero que estés aquí. O podés hacer cualquier cosa del mundo y decir, vamos a disfrutar de la vida. Solamente te pregunto, ¿podés dar gracias a Dios por eso? ¿Podés decir, voy a hacer esto en el nombre del Señor? Si vos podés decir que sí, hacelo. Pero el Espíritu Santo te va a decir, no, esto no des gracia, no metas a Dios en esto. Esto no es lo que Dios quiere para tu vida. Otra manera de mitigar lo malo de la vida es usar lo que solemos llamar el sentido común. ¿Alguien tiene eso? Es el más común o el menos común de los sentidos, dicen, ¿no? Entonces el libro de Eclesiastés comienza a dar una serie de proverbios. Es interesantísimo esta situación.
El libro de Proverbios antecede al libro de Eclesiastés. El libro de Proverbios, también escrito en muchos casos por Salomón, es un libro positivo. Dice así: si vos haces esto, te va a ir bien. A todos los que obedecen al Señor van a vivir contentos y agradables. Y el libro de Eclesiastés dice: aunque hagas eso, la vida es una porquería. Pero hay mensajes muy precisos y muy claros. Capítulo 7 dice: vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios. Versículo 8: vale más terminar un asunto que comenzarlo. Vale más ser paciente que valiente. Miren el versículo 16. No hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Mire el versículo 17. No hay que pasarse de malo ni tampoco pasarse de tonto. ¿Para qué morir antes de tiempo? Capítulo 10. Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. ¿Cuánto más la tontería más ligera que la sabiduría más respetable? Miren lo que dice el texto: la mente del sabio se inclina al bien, pero la del necio se inclina al mal. ¿Vos querés saber si sos sabio o necio? Aquí está el medidor. El sabiómetro o el neciómetro. ¿Para dónde se inclina tu mente, tu corazón? El necio, en todo lo que hace, muestra la pobreza de sus ideas. Aun cuando vaya diciendo que los necios son los demás. Generalmente, aquel que ataca a los demás, en realidad muestra quién es. Después de un consejo: si el gobierno se enoja contigo, no pierdas la cabeza. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Son consejos para la vida cotidiana. No dicen mucho acerca de la fe, de la trascendencia, de la eternidad, pero son consejos prácticos que el autor inserta en medio de todas sus palabras negativas. Otra manera de hacer la vida más llevadera, dice el autor, es el trabajo. Dado que la vida es incierta, debemos hacer todo lo posible para hacerla lo más estable posible. Y en el capítulo 11 nos dice: hay que trabajar porque no sabés. 4 veces dice: porque no sabés lo que te puede pasar. Y la vida está plagada de incertidumbres. Hay una sola certeza, que es la muerte. Así que tenemos que hacer lo más posible mientras sea el tiempo de hacerlo. ¿Para qué dejar que la vida, ya que ya es dura, se haga insoportable? Al comienzo del sermón les dije que el libro de Eclesiastés es una profunda crítica al hombre humanista y secular. Mencionamos luego las razones por las que el hombre sin Dios se siente desalentado y luego mencionamos algunas maneras de mitigar esta situación. Pero nos preguntamos: ¿tiene el autor algo positivo que decir? ¿Tiene algún punto de vista teológico? ¿Hay alguna buena noticia? ¿Algo del Evangelio en este libro? Realmente la hay. En una gran cantidad, diría una mayoría de palabras así, de un tipo amargado, pesimista, que no le encuentra sentido a la vida. Sin embargo, surgen rayos de luz. El primero de ellos es Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Recordá a Dios mientras sos joven. Recordar que Dios es quien te creó. Y recordar que Dios nos creó no para vivir una vida sin sentido, una vida rutinaria, aburrida, nos creó para vivir una vida con propósito. Se lo dice especialmente a los jóvenes. Jóvenes, acordate de tu Creador, ahora que sos joven. Yo quiero decirle a los jóvenes que viven bombardeados por esta cultura humanista, hedonista, secularista, acuérdense del Señor. Estás aquí, gracias a Dios, el Señor, por pura gracia de Dios. Quizá podés decir, nací en una familia cristiana, gracias Señor. Me hablaron del Evangelio, gracias Señor. Me voy a acordar de vos. Vos sos la razón de mi vida. Y vos sos el que le da sentido a mi existencia. En Eclesiastés 7:29 dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. ¿Cuántos de ustedes se han complicado la vida alguna vez con malas decisiones o una mala decisión? Ah, pocos. Ah, muy pocos. Perdón, entonces... ¿Alguno más? Que el Señor le bendiga. Puede bajar la mano. Estamos lejos de ser perfectos. Somos seres caídos, llenos de debilidades. No podemos echarle la culpa a Dios. La perversión humana no es culpa de Dios. Lo amargo de la vida, lo triste de la vida, lo rutinario de la vida es por nuestro pecado y nuestra perversidad, no es culpa de Dios. Si fuera culpa de Dios, no tendríamos ninguna esperanza. El hombre no puede cambiar a Dios, pero Dios puede cambiar al hombre. Y Dios tiene la salida para hacer eso. Tenemos que reconocer que somos los culpables de lo que nos pasa. Y la maravilla del mensaje de Dios, lo que llamamos la gracia de Dios, es que Dios, a pesar de que somos caprichosos, obstinados, Dios nos sigue buscando. Dios nos sigue buscando. Por eso nos dice, recordá al Señor, poné al Señor en un alto lugar, en el primer lugar en tu vida. Y esta es una buena noticia. La segunda cosa que podemos decir, una buena noticia, es que Dios finalmente es el juez de todos los hombres. Quizá alguno dice, bueno, que Dios sea el juez no es una buena noticia, es una gran noticia. ¿Te gustaría que te juzgue un juez humano? Hoy no confiamos en los jueces. Vemos que toman decisiones absolutamente teñidas de favoritismo o de politiquería. Así que Dios dice, mirá, hay algo bueno en todo al final de la vida, aunque cuando vivís sin Dios es todo aburrido, es un vacío, es nada. Dios, sin embargo, sigue siendo el que va a juzgar a todos, porque Dios, Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mirá lo que dice la versión popular. Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Es una buena noticia porque cada obra, cada acción, cada servicio adquiere una importancia eterna. Nosotros decimos, esto no tiene importancia, esto no, nadie se va a dar cuenta,
esto nadie lo va a recordar. Dios lo recuerda. Cuando haces algo para Él, Dios lo va a juzgar. El Señor Jesucristo enfatiza que un vaso de agua dado a una persona sedienta no pasa desapercibida a los ojos de Dios y que va a recibir recompensa. Mateo 10:42. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Cada cosa que hacemos para Dios, Él la recuerda. Lo único que el Señor olvida son los pecados que hemos cometido cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestro pecado y si cabe cuando restauramos el pecado hecho. Dios dice que los olvida, los entierra en el fondo del mar y pone un cartel sobre esa zona del mar: prohibido pescar. Pero Él no se olvida de nada, nada. Le digo esto especialmente a los hermanos que están sirviendo en lugares que nadie los ve, no hay cámara de televisión, nadie saca una foto, nadie informa. Parece que nadie lo ve. ¿Quién lo ve? Dios lo ve. Un vaso de agua dado en el nombre del Señor, el Señor lo ve. Ahora déjame que te lo diga al revés. Cuando no das el vaso de agua y lo podés hacer, Dios también lo ve. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Jóvenes, dice, viví la vida, trabajá, estudiá, relacionate. Dios no es un aguafiestas, Dios no es un ser que viene para aburrirnos o arruinarnos la vida, no. Pero mirá que cada cosa que hagas, dice el texto, sobre todas estas cosas, todas. ¿No podemos cambiar todas por alguna, pastor? No. Sobre todas te juzgará Dios. Y por último, la buena noticia de este libro se refleja en la frase final. Y dice así, el último versículo: el fin de todo el discurso oído es este. Así que después de hablar y hablar y hablar de la vida y de los problemas de la vida, al fin el tipo tiene un versículo que resume todo. No se hubiéramos ahorrado una hora de sermón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Es guardar los mandamientos de Dios una buena noticia, pastor? Sí. Lo debemos hacer simplemente porque Él es Dios y Él merece que obedezcamos sus mandamientos. Pero aparte lo debemos hacer por nosotros mismos. Por nosotros sabemos lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Como leía Carlos hoy, murió en la cruz, descendió al infierno y regresó por nosotros. Se prodigó por nosotros sin reserva ni condicionamientos. Nos prometió que nunca nos iba a abandonar, que nunca se iba a olvidar de nosotros. Reverenciarlo, honrarlo y darle gracias y obedecer sus mandamientos es la natural reacción de alguien que está agradecido. Y nos dice, teme a Dios, eso es temer a Dios. No tenerle miedo, temer. Y luego nos dice que debemos guardar sus mandamientos, porque es todo del hombre. Y la misma pregunta, ¿es una buena noticia que tengo que guardar los mandamientos de Dios? En general no nos gustan los mandamientos.
Nosotros, especialmente los argentinos, somos especialistas en quebrantar la ley. Pero preparando el sermón leí este ejemplo que me parece a mí muy elocuente en sí mismo. Ustedes vieron alguna vez en alguna película, no sé si alguien tuvo la experiencia, no creo, de lo que es un campo minado. Las minas en el ejército son como un platillo que contienen un alto explosivo y que se ponen debajo de la tierra. Y uno puede ver un campo y no ver nada, pero el campo está minado. Y los que pusieron la mina lo pusieron como se les ocurrió. Muchas veces ni ellos mismos saben dónde están. Y hay varias maneras de atravesar el campo minado. La primera es ser un arrogante y decir, esto a mí no me va a pasar. Yo voy a caminar, yo tengo conexión directa, no me va a pasar nada. Así vive la vida mucha gente. Así vive. Hago la mía. Yo soy yo voy a vivir como quiero. La otra manera de cruzar el campo minado es probar. Ir con el pie así, tocando. El problema es que si pisás, vos que estás en la cámara, ¿te estuviste en un campo minado? No, porque él fue soldado de la guerra de las Malvinas, ¿no? Y vas así caminando y explotás. Hay una tercera manera, y es dejarse guiar por alguien que sabe dónde están colocadas las minas. Alguien que nos dice, vení por acá, camina aquí, dobla aquí, no vayas por allí, vení por acá. ¿Se entiende la metáfora? Los mandamientos del Señor me van indicando, no hagas esto, vas a tener problemas. A mí no me va a pasar. ¡Bum! No te dije que no vayas por allí. Ahora, vení por acá. Ahora que tenés un ojo menos, vení por acá. No, déjame que voy probando. Yo quiero hacer la mía. No quiero estar dominado, condicionado, ser un tonto que solo repite acciones que otros dicen. ¡Pum! Ahora tenés 2 orejas menos. Pero hay una manera de vivir, y son los mandamientos de Dios. Dice, el final de todo esto es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Los mandamientos son para amargarnos la vida, son para hacernos la vida mucho más fácil, son para ayudarnos a cruzar el campo minado, son para decirnos qué cosas no tenemos que hacer para no arruinar nuestra vida y qué cosas sí tenemos que hacer para darle sentido y trascendencia a nuestra existencia. Esos son los mandamientos. Me acuerdo una vez hace muchos años, en el año 73, yo venía desde el sur con un 4L y lo dejé a mi hermano Eliseo en Río Cuarto y de Río Cuarto iba a Cerro Colorado a buscar a Noemí, a los chicos. Sebastián todavía no caminaba, tenía 10 meses. Y me hizo dedo un muchacho, y entonces subió y íbamos charlando. Y entonces, cuando le empecé a hablar, me dice, no, pero el tema de la libertad, la religión te encasilla, la religión te limita, me decía.
La religión te condiciona y yo quiero ser libre. Le digo, mirá, no encuentro mejor ejemplo que este. La verdad que este camino, esta ruta, nos limita, nos condiciona, nos quita la libertad. Porque ¿sabés qué podríamos hacer? Agarrar el auto y meternos en medio del terreno, de los arados, arriba de las montañas. Pero no llegaríamos a ningún lado. Y el 4L se le iban a romper. ¿Qué se le iban a romper? Los semiejes. Ese tuvo un 4L. Me lo cambiaste a mí. Los semiejes. No, hay que... El camino son los mandamientos de Dios. Me hacen ir seguro, me hacen ir más rápido, me hacen llegar a donde quiero llegar. Por eso el escritor dice, el final de todo el discurso es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Cuando vos guardás los mandamientos de Dios, es decir, estoy renunciando a mi libertad. No, estás aprovechando que alguien te diga dónde ir y siguiendo el camino. Los hombres no nos gusta pedir consejo cuando manejamos en la ruta, ¿cierto? Ya hablé de eso. Pero gracias a Dios se ha inventado el GPS. Para terminar con nuestra angustia. Y entonces ahora con el GPS podemos ir por todo el mundo sin preguntarle nada a nadie. Pero hasta que tengamos todo un GPS, nos tenemos que humillar, bajar el vidrio y decir, oh, el Señor no sabe por dónde queda. Y viene el buen vecino, el gaucho. El otro día veníamos de Córdoba, de esta conferencia con Daniel Ruffinati, veníamos por la autopista Córdoba-Rosario, que tiene, los tramos que están son hermosos, pero el que no está... Y yo vi que salimos, manejó. Él venía hablando por teléfono. Y a los 40 kilómetros dije, me parece que estamos en... Y nos bajamos a preguntar. Y el hombre decía, no por aquí, no por allá. Finalmente nos dieron el camino y salimos por otro lado, pero acá estoy, llegamos. Que alguien te diga, mira, este es el camino, ¿te quita libertad? ¿Sos tan inteligente, tan arrogante, que cuando Dios te dice esto es lo bueno, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que tenés que evitar, estas son las cosas en las que no te tenés que meter? La gente secular y del mundo dice, hacé la tuya. Los cristianos, ¿qué hacemos? Hacemos la de Dios. Eso es obedecer los mandamientos de Dios. El Señor nos dice, nos da mandamientos e invitaciones. Fíjense esta, venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Él utiliza un imperativo, venid a mí. Las invitaciones del Señor son buenas noticias. Cuando Eclesiastés dice que guardes los mandamientos de Dios y que al hacerlo es todo en el hombre, Él nos quiere recordar la buena noticia de Dios y lo que viene con obedecerle a Dios, sus bendiciones, su prosperidad, su cuidado, su presencia en nuestras vidas. Este es el todo del hombre. Bueno, espero que al volver a casa lean todos el libro de Eclesiastés. Déjame darte un consejo, si estás medio amargado, si perdió tu equipo, si no te dieron de comer, déjalo para un día de mayor alegría. Es un libro medio depre, pero en medio de todo eso surge la verdad y la luz de Dios, porque tiene buenas noticias. El mensaje o el estilo del libro es mostrar el mal y las consecuencias del mal para que vos entiendas el valor del bien. Y esto es lo que dice Dios. Es como que en medio de la laguna contaminada de golpe sale una flor. ¿Vieron eso alguna vez? ¿Cómo se le llama eso? ¿No le dicen la flor de loto? Un camalote. Ya está, no hablo nada porque no sé nada de eso.
Pero en medio de la miseria, en medio de la tiniebla, de la descripción de lo que es el hombre sin Dios, surgen estas luces que te dicen, acordate de mí. Jóvenes, acordate de tu Creador en los días de tu juventud. Temé a Dios, obedecé sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Y cuando vemos eso, vemos la luz. Y vas a poder exclamar como exclamó y escribió el apóstol Juan, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Es decir, ¿cómo aplico este mensaje? Vos dirás. Y seguramente más de uno de ustedes, más de uno, está atrapado por esa sensación de vacío, esa sensación de que la vida, la verdad, es más sufrir que disfrutar, que la vida es una condena. Si es así es porque estás lejos del Señor, estás apartado de Él. Apenas empieces a obedecer sus mandamientos, apenas empieces a ajustar tu vida a la voluntad de Dios, tu vida se va a llenar de certeza, de felicidad, de propósito. Y yo le estoy hablando quizá a alguna persona que nunca le entregó la vida a Jesucristo, nunca le dijo, Señor, quiero que me salves. Y quizá puedas en esta noche tomar esa decisión. Pero también le estoy hablando a muchos creyentes que en el camino de la vida se han olvidado de los mandamientos de Dios, se han olvidado de temer a Dios, se han olvidado de honrar a Dios y hoy lo que tiene es una vida aburrida, tediosa, sin ninguna cosa que les produzca felicidad. El texto es tan simple, si sos como este libro describe, si sentís lo que este libro describe, es porque no estás temiendo a Dios y poniendo a Dios en el primer lugar en tu vida. Pedile perdón y decirle, Señor, quiero ponerte en el primer lugar. Empezar otra vez a obedecer tus mandamientos y empezar a vivir una vida con propósito. Cuando usted ve a un cristiano que tiene propósito en la vida, ve una persona que tiene salud. Y es raro que se muera porque no tiene tiempo para morirse, porque está sirviendo al Señor. Cuando usted ve a un creyente que no tiene un propósito en la vida, los años son rutina, una noria. ¿Qué clase de vida es la tuya? Es una vida como la que el Señor describe, fuentes de agua correrán de su interior. La gente cuando te ve te dice, sos diferente, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué es la diferencia que hay en tu vida? O te dice, bienvenido al club, sos como nosotros. Necesitas pastillas para poder dormir. Necesitas bastones para poder caminar. Pedile perdón al Señor. Que este libro de Eclesiastés no te deprima, todo lo contrario. Te puedo decir, Señor, no quiero terminar como ese hombre. Quiero que mi vida sea una vida bendecida y una vida de bendición. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por lo que nos enseña este libro. Yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos, aquellos que están viviendo en medio de esta cultura hedonista, egoísta. Yo quiero pedirte que tú les des la capacidad de marcar la diferencia, que tú, Señor, les des la audacia y la valentía de no sucumbir ante las tentaciones, los susurros de este mundo y que puedan decir la vida que vale la pena ser vivida es la vida que honra a Dios, la vida que obedece los mandamientos de Dios, la vida que tiene un propósito, la vida que no solamente piensa en sí mismo, sino que piensa en los demás. Padre, te pido por cada hermano, por los jóvenes especialmente en la universidad, en la escuela,
abrumados por esta cultura de la satisfacción instantánea, del placer irresponsable, que tú, Señor, les des a aquellos que son tus hijos la capacidad de vivir una vida diferente. Te pido por aquellos que están en las empresas trabajando, en los negocios, en los trabajos seculares, Señor, que conviven con gente que tiene esta mentalidad, que pueden de golpe en algún momento de sus vidas, y sucede así, mostrar que están insatisfechos, que están vacíos, y que mi hermano y mi hermana que está aquí en esta noche, no compartiendo esa situación, le pueda decir: lo único que llena la vida, lo único que le da sentido a nuestra existencia es Jesucristo, porque en Jesucristo lo tenemos todo. Bendito sea el nombre del Señor. Danos, Señor, esa capacidad para que nuestra vida pueda ser una vida que agrade. Que vos, al mirarnos desde el cielo, nos puedas juzgar y puedas decirnos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, no dejes que desperdiciemos la única vida que tenemos. Queremos consagrarla otra vez a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar la samba del Pancho Martel que canta el Trío Mar del Plata, Las cosas sencillas de la nueva vida. Seguramente si usted vino por primera vez o hace un tiempo que está viniendo, seguramente vino invitado con alguien que le conoce, que sabe su necesidad y que estoy seguro que sabe también si usted ya tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo. Así que, hermanos, ahora al terminar la reunión, asegúrese de que todos aquellos que están alrededor suyo sean del Señor. Y si no es así, invítalo que venga aquí adelante a recibir al Señor, acompañado por uno de los pastores. Amén. No tengo nada que esconder, mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras de ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por Él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. Mayor. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradé, merezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. Entonces Él llevó mi ansiedad,
entonces lo he servido bien o mal. Lo cierto es que él logró simplificar el lío de mi andar. Otra vez en menor, ¿eh? Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a él lo quiero amar. Nos ponemos de pie y cantamos mayor, re mayor. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen amor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. Que tenga una buena semana. Gracias.